Muy buenas chicos, hoy os traigo el último vídeo del curso, pero yo creo sin duda que va a ser el más interesante. Así que bueno, espero que os guste. Dentro vídeo. Bueno chicos, os voy a ir explicando tema por tema los puntos más importantes de la asignatura de electroacústica, basándome en este mapa mental que hice. Os lo dejo abajo en la descripción del vídeo por si os lo queréis descargar. En el primer tema hablaremos sobre los átomos, la ley de Coulomb y las magnitudes y unidades eléctricas en las que se basa la ley de Ohm. Los átomos están compuestos por tres partículas subatómicas, los electrones, los protones y los neutrones. Al desplazarse los electrones de un átomo a otro se produce un movimiento llamado carga eléctrica, que en función de la cantidad de electrones que tenga cada átomo tendrá carga positiva, negativa o neutra. Gracias a este movimiento de electrones y cargas se consigue la electricidad, que es la energía que circula por los conductores y los materiales aislantes, y la electrónica, que es la que circula por el vacío, gases o sólidos semiconductores. Estos materiales pueden ser conductores, aislantes o semiconductores en función de la cantidad de electrones que tengan en su capa de valencia, la cual puede estar a menos de la mitad de su capacidad conductores, a más de la mitad de su capacidad aislantes o a la mitad de su capacidad semiconductores. La ley de Coulomb se basa en la electricidad estática obtenida por una fuerza de rozamiento. Podemos hablar de dos magnitudes: el campo eléctrico, que es el espacio físico donde se produce la fuerza de atracción o repulsión generada entre dos cargas, y la diferencia de potencial, que es el trabajo necesario para desplazar una de las cargas en ese campo eléctrico creado. Las magnitudes y unidades eléctricas con las que vamos a trabajar son la tensión, la intensidad, la resistencia y la potencia. La tensión es la diferencia de potencial que hay entre los dos polos de una pila o una batería, que es lo que hace que los electrones se muevan a través de un circuito. Se mide en voltios y su símbolo es V. En función de la polaridad, la tensión puede ser continua o alterna, de manera que si presenta una polaridad constante sería tensión continua y si presenta una polaridad variable estaríamos hablando de tensión alterna. La intensidad es la cantidad de electrones que circulan por el circuito en un determinado tiempo. Se mide en amperios y su símbolo es A. Y la resistencia es la fuerza que opone un conductor al paso de la corriente. Se mide en ohmios y su símbolo es omega. La ley de Ohm lo que hace es relacionar estas tres magnitudes de manera que la intensidad y la resistencia son inversamente proporcionales entre sí, pero frente al voltaje son directamente proporcionales. En el segundo tema hablaremos sobre los componentes de una instalación eléctrica de alimentación de un sistema de sonido, las medidas eléctricas, las técnicas de conexión y del cálculo eléctrico de línea. Los componentes de este tipo de instalaciones son tres: los conductores, que serían los cables, las cargas, que serían todos los equipos de sonido e iluminación que conectemos a la instalación, y los generadores, que serían los equipos que suministren energía a toda la instalación. Hay tres tipos de generadores: la red de distribución, en la que el generador será la propia red eléctrica y el distribuidor aquel que se tenga contratado; el grupo electrógeno, que es un generador que suministra corriente eléctrica a los equipos a través de un generador de gasóleo; y los transformadores, que son dispositivos eléctricos que nos permitirán variar el nivel de tensión alterna de un circuito electrónico a otro valor diferente, con la particularidad de no variar la potencia original. Puede haberlos de varios tipos: elevadores, que aumentarán la tensión del circuito; reductores, que reducirán la tensión del circuito; aislantes, que al tener la misma tensión en los dos bobinados permiten aislar eléctricamente dos partes de un circuito; de red, que es el que utilizan las compañías eléctricas para poder realizar el transporte de la señal a través de sus líneas de transporte y distribución; o de alimentación, que son los que nos permiten adecuar la tensión eléctrica a la tensión que necesiten nuestros equipos. Las medidas eléctricas las realizaremos mediante un polímetro o una pinza amperímetro ICA, con lo que podremos medir continuidad, resistencia, tensión e impedancia. En cuanto a las técnicas de conexión, podemos distinguir dos situaciones: en exteriores, donde nos conectaremos a una estación transformadora o cuadro superior o a un grupo electrógeno; y en interiores, donde nos conectaremos a la propia instalación del lugar donde se realice el evento. Las conexiones que usaremos para las acometidas serán tipo ZTAC y CAMLOCK. En las instalaciones que realicemos mediante grupos electrógenos podemos distinguir tres tipos: instalaciones generadoras aisladas, en las que no existe conexión eléctrica con la red de distribución pública; instalaciones generadoras asistidas, que están conectadas a la red de distribución pública pero no trabajan de forma simultánea, sino que una es la fuente principal y la otra se usa como instalación de socorro o apoyo; y las instalaciones generadoras interconectadas, que trabajan en paralelo con la red pública.
Para realizar el cálculo eléctrico de líneas correctamente, debemos tener en cuenta tres factores. Calentamiento del conductor, que consiste en diseñar correctamente el conjunto corriente-acepción del conductor para evitar un excesivo calentamiento. La caída de tensión del conductor, que es la diferencia de tensión entre el principio y el final de la línea. Y la capacidad de aguante de la corriente del cortocircuito, es decir, garantizar la protección frente a la condición de cortocircuito mediante el uso de fusibles o interruptores magnetotérmicos. En el tercer tema hablaremos sobre los tipos de contacto con la tensión del circuito y las medidas de seguridad que se deben adoptar para prevenir dichos contactos. Puede haber dos tipos de contactos con la tensión del circuito. Contacto directo, que es el contacto de una persona con una parte metálica de la instalación que normalmente está en tensión, o contacto indirecto, que es el contacto de una persona con una parte metálica de la instalación que normalmente no está en tensión. Para prevenir estos tipos de accidentes se adoptan unas medidas de seguridad tales como magnetotérmicos, diferenciales y EPIs, como por ejemplo calzado con suela aislante, guantes aislantes o dieléctricos y ropa de trabajo adecuada. En el cuarto tema hablaremos sobre los componentes eléctricos y electrónicos de un circuito eléctrico-electrónico. Podemos diferenciar cuatro componentes: los generadores eléctricos, las cargas eléctricas, los conductores y los semiconductores. Los generadores eléctricos son los elementos del circuito que aportan energía eléctrica al mismo. Las cargas eléctricas son los elementos del circuito que reciben la energía que aporta el generador transformando la energía eléctrica en otro tipo de energía. Existen tres tipos: resistivos. Son materiales que se caracterizan por presentar oposición a ser atravesados por una corriente eléctrica y se conocen como resistencia. Capacitivos. Son elementos capaces de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico y se conocen como condensadores. Inductivos. Son capaces de almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético y se conocen como bobinas. Los conductores son los cables que permiten enlazar los generadores y las cargas. Y los semiconductores son los elementos que pueden permitir el paso o no de la corriente. Los más comunes son los diodos y los transistores. Los diodos son los dispositivos que están formados por un cristal semiconductor con dos regiones dopadas, es decir, con su composición química alterada. Los transistores son elementos semiconductores que podemos ver como la unión de dos diodos. Existen diferentes tipos, entre los que destacan los BJT o bipolares y los FET o de efecto de campo. Podemos dividir los componentes de un circuito en elementos activos, que son los que pueden amplificar la señal original o tener control sobre el circuito eléctrico, y en elementos pasivos, que son los que no pueden controlar la corriente de un circuito, pero permiten la conexión entre los diferentes elementos activos. En el quinto tema hablaremos sobre la transmisión de audio analógica, el rango dinámico y la relación señal-ruido, los valores de la señal, los modificadores de ganancia y las características de los amplificadores de ganancia. La principal tarea de la transmisión eléctrica analógica es entregar la señal de la consola al dominio acústico lo más fielmente posible, para lo cual contamos con dos tipos de dispositivos. Dispositivos de línea activos, tales como consolas, procesadores de señal, controles de nivel y divisores de frecuencia, así como la entrada de los amplificadores de potencia. Y dispositivos pasivos como son los cables, page buys y los terminales que conectan los dispositivos activos. El rango dinámico es la diferencia entre el valor máximo de amplitud de una onda sin llegar a saturar y el valor mínimo de la misma. Y la relación señal-ruido es la diferencia entre el valor instantáneo de la señal en un momento dado y el ruido que posee el formato o ambiente en el que se está valorando. En cuanto a los valores de la señal podemos diferenciar cuatro. El valor instantáneo, que es el nivel de amplitud que la señal posee en un instante de tiempo. El valor máximo, que es el mayor valor instantáneo comprendido en un periodo. El valor eficaz o RMS, que matemáticamente lo podemos obtener hallando la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores instantáneos que toma la onda. Y por último el valor medio, que es la media aritmética de todos los valores que toma la onda sinusoidal durante el semiperiodo completo. En cuanto a los modificadores de ganancia podemos distinguir tres tipos: los filtros, los EQ y los procesadores de dinámica. Los filtros son circuitos que modifican la respuesta en un rango determinado de frecuencia y dejan el resto intacta. Sus tres características principales son el slope pendiente u orden, que hace referencia a la caída en dB de la señal filtrada por octava, la frecuencia de corte, que es la frecuencia que se tiene en cuenta para el cálculo del filtro, y la topología, que puede ser Bessel, Butterworth o Linguist-Rayleigh.
Los EQ pueden ser Kelvin, que realzan o atenúan por igual todas las frecuencias posteriores o anteriores a la frecuencia de corte, semiparamétricos, que tienen un Q fijo y que realzan o atenúan las frecuencias adyacentes a la frecuencia central, y paramétricos, que realzan o atenúan las frecuencias adyacentes a la central pudiendo controlar el Q. Los procesadores de dinámica pueden tener dos conceptos. El concepto acústico, en el que el ATAC es el tiempo que tarda una señal en alcanzar o sobrepasar un determinado nivel o el nivel máximo que tendrá la señal. El decay es el tiempo que tarda la señal en decrecer cuando la fuente de la vibración ha cesado. El sustain es el tiempo durante el cual el sonido permanece regular hasta que la vibración que lo produce cesa o se hace inapreciable. Y el release es el tiempo que tarda el sonido en hacerse inapreciable para el oyente una vez ha cesado la vibración que lo producía. Y el concepto en procesadores de dinámica, en el que el ATAC es el tiempo que transcurre desde que la señal a procesar sobrepasa el umbral y el procesador comienza a actuar. El sustain es el tiempo en el que se mantiene la acción del procesado y el release es el tiempo que transcurre desde que la señal a procesar no sobrepasa el umbral y el procesador deja de actuar. Las características de los amplificadores son la sensibilidad de entrada, que indica el voltaje que se necesita a la entrada para que el amplificador pueda producir a su salida la máxima potencia nominal. La impedancia de entrada, que es la impedancia eléctrica vista desde la entrada del amplificador. La potencia, de la que podemos distinguir la máxima potencia nominal, que es, como su nombre indica, la potencia máxima que es capaz de entregar el amplificador durante un tiempo largo con los dos canales excitados simultáneamente. La potencia continua o RMS, que representa la potencia que es capaz de entregar a una determinada carga de forma continua con un determinado ancho de banda y un THD inferior al 1%, la potencia de pico, que es la potencia máxima que puede entregar el amplificador en un intervalo extremadamente corto de tiempo con los dos canales excitados simultáneamente, y la potencia musical, que es la máxima potencia que el amplificador puede suministrar en impulsos breves de tiempo antes de producir una distorsión. El IMD o distorsión por intermodulación, que son señales cuyas frecuencias son el resultado de la suma o diferencia o múltiplo de una señal que se inyecta a la entrada. El damping factor, que es la capacidad que tiene el amplificador para amortiguar los movimientos indeseados del altavoz. La diafonía o separación entre canales, y el slew rate, que es la incapacidad del amplificador para seguir variaciones rápidas de la señal de entrada. Y por último, en el sexto tema hablaremos sobre los altavoces y sus características, tipos y elementos, sobre la caja acústica y sobre los micrófonos y sus características. Podemos distinguir tres tipos de altavoces: los electrodinámicos, que se componen de dos partes, una electromecánica formada por un imán y una bobina móvil, que es la que produce el movimiento de la bobina y el cono, y otra mecanoacústica formada por un cono unido a la bobina y a su suspensión, que es la que genera variaciones de presión en el aire. Los electrostáticos, que tienen un diafragma muy ligero, la cara móvil de un condensador generalmente plano, y a su alrededor se encuentran otras placas que actúan como condensador y permiten el paso de la señal acústica. Y los piezoeléctricos, en los que al recibir la señal eléctrica aparece una variación mecánica en el material piezoeléctrico, y acoplando un cono en la cara que sufre la deformación, obtendremos un conjunto que actuará como motor, lo que generará variaciones de presión que darán lugar a la señal sonora. Las características de los altavoces son la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que se puede introducir en el altavoz antes de que éste distorsione en exceso o pueda sufrir daño. La sensibilidad, que es el nivel de presión sonora que produce un altavoz a cierta distancia cuando es excitado con cierta cantidad de corriente. El rendimiento, que es el porcentaje que indica la relación entre la potencia acústica radiada y la potencia eléctrica de entrada. La impedancia eléctrica, que varía en función de la frecuencia y depende de factores relacionados con su construcción, forma, dimensión, materiales, etc. La frecuencia de resonancia, que es el valor en hercios por el que los diferentes elementos que componen el altavoz vibran con resonancia mecánica, produciendo un punto de mayor impedancia. La distorsión, que es la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. La respuesta en frecuencia, que es la banda de frecuencia del espectro que es capaz de reproducir el altavoz. La respuesta polar o directividad, que nos da el ángulo de cobertura del altavoz. La respuesta en fase, que nos indicará
si la relación temporal entre estas ondas sinusoidales es correcta, de forma que al ser reproducidas por el altavoz se recombinen de forma adecuada para que se reproduzca el sonido original y no distorsionado por alinealidad de fase. Y la polaridad, que es conocer cuál de los dos terminales del altavoz provoca un deslizamiento del cono hacia afuera de polaridad positiva y cuál de ellos es a la inversa. Y los componentes de los altavoces son el imán, que es un elemento fabricado comúnmente en cerámica magnética, cuya función es generar un campo magnético constante para el correcto funcionamiento de la bobina. La bobina, que consta de un devanado de cobre enrollado en un cilindro de papel o aluminio de espesor muy reducido, que genera una corriente eléctrica creando un campo magnético que interactúa con el campo magnético del imán, generando unas vibraciones que transmite al cono. El yugo, que es un elemento donde se aloja el imán para evitar la dispersión del campo magnético. El entrehierro, que es un hueco estrecho del imán en el que se aloja la bobina. La araña, que es un anillo de material plástico y rígido que rodea la base del cilindro donde se une con la bobina, cuya función es limitar el desplazamiento del cono para evitar que la bobina se salga del entrehierro. Y al mismo tiempo mantiene la bobina centrada dentro del entrehierro para evitar que roce con las paredes y se rompa. El cono, que es un diafragma de material fibroso y ligero, cuya misión es generar ondas acústicas a partir de las vibraciones que le transmite la bobina. La suspensión, que consta de un anillo de goma o plástico, que rodea al cono uniéndolo al chasis con la misión de permitir únicamente los movimientos axiales del cono, evitando que éste salga disparado del altavoz. La tapa, que protege de polvo y suciedad al circuito magnético y a la bobina. La campana o chasis, que es el soporte del conjunto de componentes que forman el altavoz. Y los terminales de conexión, que son dos cables que unen los bones de la bobina con los dos bones situados sobre la campana del altavoz, estando todo esto correctamente aislado. En cuanto a las cajas acústicas podemos encontrar tres tipos. Recinto infinito, que está formado por un panel de grandes dimensiones infinitas, como una pared, en el que se hace un agujero para el altavoz, lo que permite evitar la cancelación de la onda. Recinto cerrado, en el que el altavoz se aloja en el interior de una caja completamente cerrada o rellena que evita que las señales radiadas en la parte posterior se propaguen. Y cajas bar-reflex, que son cajas que reflejan los bajos, para lo cual la caja contiene un conducto denominado puerto reflex, cuya misión es extender la respuesta a la baja frecuencia. Y por último, las características de los micros son la respuesta en frecuencia, que muestra la habilidad del micrófono a la hora de transformar energía acústica en señal eléctrica. La respuesta en el eje, que demuestra la respuesta del micrófono cuando el sonido proviene perpendicular al diafragma. El patrón polar, que es el gráfico utilizado para mostrar cómo son captadas determinadas frecuencias cuando llegan al micrófono desde diferentes ángulos. El ruido propio, que indica el nivel de presión sonora que crea el mismo voltaje que genera. La sensibilidad, que expresa la habilidad del micrófono para convertir presión acústica en voltaje. Y el nivel de presión sonora o SPL, que representa el límite superior del rango dinámico de un micrófono. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.